Han pasado tantas cosas alrededor de este proceso a Nicolás Petro y Day Vázquez que a uno a veces se le olvida que esto está en etapas muy preliminares. La audiencia de hoy es para definir si hay medida de aseguramiento o no, es decir, si seguiría el proceso judicial, si seguiría el juicio con ellos privados de la libertad, ya sea con reclusión carcelaria o privación de la libertad no carcelaria, es decir, en casa por cárcel. Apenas vamos allí. Después de eso, ¿qué viene? Pues viene todo el proceso judicial, entre otras cosas, la Fiscalía armando perfectamente su caso de acusación y el juez finalmente fallando o no fallando, o en el camino perfeccionando un principio de oportunidad, es decir, una negociación. Lo que pasa es que lo sucedido en los últimos 4 días ha sido tan caudaloso en términos de información y la Fiscalía ha armado también su caso para imputar los cargos, que es el capítulo anterior que hemos visto en los últimos días, que ya parecería que está todo juzgado, que está todo sobre la mesa. No. Todavía falta mucho aquí de dónde cortar. Y en esta instancia, decidiendo si efectivamente hay una medida de aseguramiento o no, hay varios elementos de juicio a tener en cuenta. Acuérdense ustedes, cargos imputados a Nicolás Petro, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Cargos imputados a Day Vázquez, lavado de dinero también como a Nicolás Petro, pero no enriquecimiento ilícito, sino violación de datos personales por lo sucedido con el teléfono de la nueva compañera de Nicolás Petro. Y en ese sentido, lo que es clave es que la medida de aseguramiento que se decide en estos momentos se dicta cuando hay 3 circunstancias. Una de ellas, el que exista la posibilidad de que la persona se fugue, que haya una fuga del país o que haya una fuga de las autoridades sencillamente. Segundo lugar, que exista la posibilidad de que la persona enrede las cosas judiciales, es decir, que estando por fuera o estando no recluido en la casa o en una cárcel, pueda presionar, pueda mover, pueda esconder información y eso se trataría de evitar. O tercero, el tratar de evitar que esa persona haga daño a la sociedad, es decir, que sea un peligro público. Fíjense ustedes que en este caso parecería que por donde se va a ir la cosa, hay que esperar a ver, estas audiencias están eternas, es con una causal adicional y es proteger a Nicolás Petro de los riesgos que correría en caso de irse a una cárcel. Es decir, sería medida de aseguramiento, es decir, privación de la libertad, pero no en una cárcel, sino en su propia casa. Ustedes han oído al abogado Telequi diciendo, aquí hay riesgos que corre este personaje, Nicolás Petro, porque se ha convertido en una figura clave para desenmascarar una maraña de corrupción y en el gobierno no nos están queriendo mucho. Esas 2 circunstancias darían lugar a esos riesgos. Y vean el caso de este abogado Diego Henao, un abogado salido de la nada con una tarjeta profesional totalmente roída, que dice, yo llego a buscar a Nicolás Petro, oigan la historia, llego a buscar a Nicolás Petro a la Fiscalía porque me enteré que está necesitando ayuda jurídica. Así es que llegó este abogado a buscar a Nicolás Petro para que ustedes se hagan una idea de los riesgos que se corren. Pasarán las horas, o pasarán ojalá los minutos, pero seguramente serán algunas horas más y se terminará definiendo si efectivamente Nicolás Petro va a casa por cárcel para evitar los riesgos de la cárcel, si efectivamente Day Vázquez, como parece ser, quedaría libre, es decir, sin reclusión y arrancaría este proceso que puede conducir o hace negociación con el principio de oportunidad, es decir, con negociación con la Fiscalía y con una cantidad de información que puede derivar hacia otros procesos, ya en el noticiero más adelante lo vamos a evaluar, o que efectivamente no haya principio de oportunidad y se desarrolle el juicio. Apenas primeros capítulos, ¿y qué capítulos tan largos? Bueno, ahí están los escenarios para que esperemos a ver qué sucede hoy. Así es, Mauricio, falta un largo trecho y mientras tanto la Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigación previa al presidente Gustavo Petro. Todo esto tras estas explosivas revelaciones de su hijo Nicolás Petro en el sentido de que a la campaña presidencial habrían entrado dineros ilícitos. A través de un comunicado el órgano de control anunció que actuará conforme a las garantías del ordenamiento jurídico sobre nuevo material probatorio, es decir, las declaraciones de Nicolás Petro. El anuncio se da como respuesta a las demandas del senador J.P. Hernández y Cristian Garcés por estas explosivas declaraciones. Y mientras tanto, el presidente da a conocer que inicia su proceso de defensa. Lo hizo hoy a través de su cuenta de Twitter. Le otorgó poder al penalista Mauricio Pava.
Tras las explosivas declaraciones del hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, y su exesposa Dai Vázquez sobre el ingreso de dinero sucio a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño, a través de la red social X, el mandatario se refirió, asegurando que la justicia debe aplicarse de manera imparcial. Recibo con dolor a nivel personal las informaciones sobre presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la costa. En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales. Petro reconoció que son los jueces los que deberán definir jurídicamente lo que corresponda, por lo que le otorgó poder al penalista Mauricio Pava Lugo. Para tal efecto, le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, que me represente. Concluyó que su gobierno continuará sin distracciones las tareas y compromisos por Colombia. Ante esta comunicación, su apoderado confirmó su representación y de inmediato se pronunció. Con el compromiso que todas las investigaciones avancen y pronto el país tenga claridad sobre los hechos que llaman su atención. Además, anunció las primeras medidas a tomar. Inmediato pediremos acceso a todas las denuncias para que se unifiquen y podamos hacer un debate jurídico serio y respetuoso. Pava Lugo pidió mesura ante la explosión mediática. La innegable exposición mediática que esto conlleva nos impone mesura y discreción en beneficio de una justicia cumplida y serena. ¿Quién es Mauricio Pava? Mauricio Pava Lugo es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en casación penal. Actualmente Pava es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión de Expertos de la Corporación Excelencia de la Justicia. Pero no solo hasta ahora se habría producido un cara a cara Petro-Pava. El apoderado es asesor de la reforma al Código de Procedimiento Penal y es quien está detrás del proyecto de ley que busca el desmantelamiento y sometimiento de las estructuras criminales, lo que el presidente Petro ha denominado la paz total, y por lo que apuesta en todos los escenarios nacionales e internacionales. Y no solamente es cercano al presidente Petro, sino al ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Por ejemplo, lo representa en el caso de FONADE, que está en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Dos cosas importantes de las notas que hemos visto y de esta entrevista con el doctor Holman Ibáñez. La primera de ellas, el nombramiento de Mauricio Pava Lugo como el apoderado del presidente Gustavo Petro en todo este proceso jurídico. Acuérdense ustedes, en la nota veíamos, en sus credenciales está el ser conjuez de la Corte Suprema de Justicia, algo que no solamente el doctor Ibáñez, sino muchos otros observadores consideran inconveniente por la cercanía con la institución, pero bueno, ha sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia, es conjuez de la Corte Suprema de Justicia, pero fuera de eso fue asesor del proceso de elaboración del fallido proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales a la justicia, muy cercano al gobierno, por supuesto, no faltaría más que fuera de una manera distinta. ¿Por qué es clave destacar este nombramiento? Porque el presidente Petro sigue moviéndose en una doble vía. Por una parte, respetando los procesos judiciales, nombrando su apoderado en el proceso que se viene encima, diciendo que va a respetar la autonomía de los jueces y que se investigue lo que se tenga que investigar, a la espera de ver qué termina sucediendo con lo que está potencialmente negociando Nicolás Petro con la Fiscalía. Eso es ya prácticamente que un hecho que viene hacia allá. Pero por otra parte, el presidente Petro simultáneamente, y vamos a confirmarlo en los próximos días, va a estar arengando a la gente, va a estar diciendo cosas como las que dijo en Sincelejo, que él no se va mientras el pueblo que le eligió a él no sea quien lo saque, que se va hasta el año 2026. Es decir, confiando en la justicia y respaldando el proceso, pero a la vez como tratando de meter presión política al asunto. Es la combinación que parecería venir de parte de la estrategia del presidente Gustavo Petro. Paralelamente, la comisión de acusaciones. Ustedes ya han visto, el doctor Ibáñez nos ha hecho un recuento de cómo va a la comisión de acusaciones, termina escogiendo 3 investigadores, 3 instructores que recogen información aquí y allá. Esos 3, número impar, claramente para poder resolver cualquier tipo de conflicto numérico, terminan recomendándole a la comisión qué hacer, una comisión de 18 miembros. Esa comisión termina votando, lo que decidan se lo termina recomendando a la Cámara.
Y la Cámara, si acoge una solicitud de acusar al presidente, termina acusando ante el Senado, que es la instancia que lo terminaría juzgando para considerarlo o no indigno. Todo esto, Cámara y Senado, con un tinte o con una connotación, más que tinte, con una connotación claramente política. Allí juega un papel muy relevante la composición de la Comisión de Acusaciones, juega un papel muy relevante el presidente de la Comisión de Acusaciones, el doctor Wadid Mansur, quien es una persona del Partido Conservador, pero que además en su calidad de presidente de la Comisión de Acusaciones es el que decide el orden del día de las sesiones, decide qué énfasis darle a unos temas o a otros y de hecho ha participado directamente en la decisión de quiénes son esos investigadores, esos 3 que en primera instancia han recogido los casos. Casos, recuerden ustedes, se han puesto denuncias de Miguel Uribe, de Fico Gutiérrez, una ampliación de denuncia de Cristian Garcés en los últimos días y fuera de eso de JP Hernández, es decir, hay acervo para dónde moverse por parte de estos investigadores que ya están metiéndole el diente a los documentos. Si después de todo ese proceso político, Cámara y Senado termina considerando el Senado que el presidente es indigno, va a la Corte Suprema de Justicia donde vuelve y se retoma una variable puramente judicial, puramente jurídica, y allí jugaría un papel mucho más relevante este defensor Mauricio Pava, el doctor Mauricio Pava. Todo esto hay que tener presente, quizás no pase de la primera instancia. De la Comisión de Acusaciones no ha salido mayor cosa desde el general Rojas, es decir, desde el año 1958. Imagínense ustedes, más de medio siglo. Pretender que ahora vaya a salir algo con una composición que además no es del todo adversa al pacto histórico es complicado. Mucho trecho por recorrer, pero el presidente ya jugando en las 2 vías. Una la jurídica, otra, recuerden que lo vamos a estar viendo, la política.